Bendiciones, bienvenidos a nuestro podcast Valientes. Estamos emocionados, contentos porque el Señor nos permite iniciar este nuevo proyecto. Mi nombre es el pastor Roberto Figueroa. Aquí estoy con el hermano Elvin Salvador y estamos agradecidos con el Señor. Cada martes, no olviden, a las 7 de la mañana, un grupo de hermanos, hermanas estarán impartiendo una diversidad de temas para edificar, para transformar vidas. El propósito de este podcast semanalmente es poder llegar al corazón de las personas y poder transformar cada familia. Hermano Elvin, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, muchas gracias, pastor. Emocionado por estar aquí y contento a la vez, ¿verdad? Porque pues es emocionante empezar proyectos puestos primeramente en su corazón. Y como pues usted platicaba que del corazón suyo sienten otros corazones, entonces quiere decir que está Dios en el asunto. Sí, es que me pasa algo bien raro, que de pronto tengo el deseo de hacer algo y claro, uno se hace muchas preguntas que se necesitan, recursos, pero qué precioso es que el Señor utiliza también las personas adecuadas para que podamos desarrollar estos proyectos. Así que estamos contentos porque somos un equipo a la cabeza ahí del hermano Nahum, que nos está guiando, ayudando cómo desarrollar este podcast. Así que les invitamos que puedan suscribirse, que puedan compartir semanalmente cada tema, porque de esa forma estaremos llegando a muchas familias para seguir edificando. Bien, yo quiero esta tarde iniciar este podcast hablando un poquito acerca de David, un tema que creo que nos apasiona a todos, y conocer un poquito cuál es la jornada, cuál es el proceso que David, la Biblia menciona acerca de este hombre de Dios, que realmente es un hombre diferente en la Escritura, que podemos aprender de todo su proceso, cómo fue su vida, sus primeros años hasta llegar al final. ¿Qué me dice de David, hermanos Salvador? Pues me llama mucho la atención primeramente porque pues era un joven. Lo siguiente también que me llama la atención es que fue llamado por Dios, y ahí vemos que cuando Dios llama, Dios prepara. Interesante, porque los primeros años de David, su pasado, sus primeros inicios, no tuvo una vida fácil, y quizás algunos de nosotros nos podemos identificar con la vida de David, porque tuvo un inicio bastante difícil con su familia. La Biblia nos da pasajes que nos dan algunos detalles que David, dice la palabra en el Salmo 51, en pecado fui concebido. Entonces se entiende que de pronto David no podía ser inscrito en el templo, pero qué precioso que ya estaba inscrito en los cielos su nombre. Qué bueno, eso es espectacular, porque es mejor estar escrito en el libro allá de los cielos y eso es bien importante para todos, ¿verdad? Porque acaba de decir que él dice, fui concebido en pecado. De repente a muchas personas le puede estar pasando esta situación alrededor del mundo, que pueda sentirse de esa manera, y sentirse de esa manera se siente excluido a las cosas que Dios tiene para cada persona. Sí, porque cuando vemos sus inicios de la vida de David, aquella invitación que hace el profeta Samuel, que habla con Isaí, les dice, vamos a hacer un acto, vamos a ungir al próximo rey de Israel. Están todos los hijos de Isaí, pero David no estaba. David estaba en otra condición, olvidado, haciendo una función que posiblemente sus demás hermanos no querían hacer. El menosprecio parece que a David lo seguía. Sí, me parece que había un porcentaje de eso, de hacerlo despreciado. No es que tal vez él se sentía despreciado, porque vemos en la Biblia el desarrollo de él que estamos platicando hoy, ¿verdad? El proceso de David, que es bien interesante porque eso nos puede ayudar a todos y a familias, a jóvenes. Una de las cosas que nos puede ayudar es
que nos pueden hacer despreciados, pero no nos podemos sentir despreciados, que es bien diferente. Sí, sí, porque David, había algo que él de alguna manera lo seguía en menosprecio. Vamos a estudiar en todo este proceso cómo de alguna manera su papá, ¿por qué no lo invitó a esa reunión? Porque todos estaban ahí. Nos preguntamos, la mamá tampoco estaba en esa reunión, porque yo creo que si la mamá hubiese estado en la reunión, ella la primera hubiese dicho, ¿sabes qué? Aquí me falta un hijo, y tiene que estar acá porque es igual que todos los demás. Pero David tuvo que vencer todos esos obstáculos, y yo creo que podemos identificarnos un poco con la vida de David cuando hemos tenido inicios difíciles, pero interesante, porque esos inicios de David no fueron un obstáculo o una excusa para seguir avanzando al propósito de Dios. Yo creo que David, en medio de ese dolor, eso le sirvió para tener una pasión e inspirarse y encontrar el propósito de Dios. Sí, yo creo que sí, también creo eso, de que el proceso que él pasó le ayudó a formarse. Una de las cosas que también me llama mucho la atención es que él, siempre la formación que él tuvo, en el transcurso de la vida que él tuvo, le ayudó. Una de las cosas que veo es que cuando él decidía algo, iba. No retrocedía, no lo pensaba, no. Entonces creo que al estar en esas situaciones, ¿verdad?, de un punto de vista adversas, que se miran y dicen en la Biblia, pero esa adversidad no lo detuvo. Eso es lo importante, y creo que el consejo sería para los que nos puedan estar escuchando o viendo, es que la adversidad nos debe no de retroceder, sino de ayudar a saltar la adversidad y seguir para adelante. Primero, porque David confiaba en Dios, y ese es el consejo para todos nosotros, creo, confiar en Dios siempre. Usted mencionó una palabra interesante, el proceso, porque David, cuando llegó a su final, al propósito, llegar a ser el rey de Israel, porque realmente los años de David, esos 40 años, fueron años gloriosos para la nación de Israel, pero al verlo ya con sus vestiduras y verlo con esa autoridad, pero ¿cuántos se preguntarían, ¿será que fue así el mismo comienzo o fue fácil? Pero ese proceso que tuvo David en su vida lo pudo conducir a valorar cuando llegó a la cima. El problema es cuando no es lo mismo un ascensor que una escalera. Dicen que sí, caerse del ascensor es más rápido. Es más rápido, ¿verdad? Y se sube rápido, pero también se baja rápido. Pero la escalera, las gradas, es un proceso con más esfuerzo, pero menos riesgo de caerse, o si se cae, pues es una grada y se vuelve a levantar. Entonces, la clave de este proceso, de esta jornada de David, es que el Señor lo fue llevando paso a paso y le fue enseñando en cada una de sus etapas. Sí, ese es esencial. Yo creo que vemos cuando Samuel llega, ¿verdad?, y hace el llamado de parte de Dios para David. Vemos que ahí comienza el proceso, ¿verdad?, a ser rey, pero también me llama mucho la atención que él no saltó el proceso. Claro. ¿Verdad? Porque hay veces es bien importante no saltarse el proceso. Usted acaba de mencionar la escalera, que no puedo llegar del 1 al 10. No, tengo que ir uno por uno, porque no puedo, definitivamente no puedo, hay solo que saltara, pero no se puede. Entonces quiere decir que el proceso se tiene que llevar, y lo mejor es cuando Dios está en el asunto. Yo tengo, ¿verdad?, un refrán mío que digo que yo prefiero pasar todo lo que tenga que pasar, pero con Dios. Es muy interesante porque pensemos en ese momento que llega David, falta uno, Samuel era un profeta muy respetado en Israel, pero miraba quizás la apariencia. Me parece que lo comparaban con Saúl, porque Saúl era un hombre alto, la Biblia dice que tenía una buena altura, entonces quizás Samuel relacionaba la altura con respecto a Saúl, comparando los hijos de Isaí, y decía, este es.
y miraba el otro más alto, este es. Ya tenía como un prototipo del rey, de acuerdo a la estatura que tenía Saúl, pero de pronto dice, no, falta uno. Entonces, mandan a llamar a David, y David llega a una invitación donde inicialmente no estaba en la lista. No estaba invitado. No estaba invitado, pero Dios lo había escogido. Interesante porque lo ungen. Bueno, realmente David tuvo tres unciones. Lo ungieron delante de sus hermanos, lo ungieron como jefe de la tribu de Judá, y al final frente a todo el pueblo de Israel. Pero interesante, hermano, que a David lo ungen en ese momento, pero no llega a ser rey al siguiente día, sino que él regresa otra vez a cuidar las ovejas. Sí, bien, definitivamente que es bien interesante para todos, ¿verdad? Que puedan escuchar este tema, porque para nosotros también es bien edificante el entender ese proceso. Que usted acaba de decir que Samuel le riega el aceite, pero no el siguiente día volvió a lo que él hacía, ¿verdad? A cuidar las ovejas. Entonces vemos que cuando son las cosas de Dios, Dios pone paz en el corazón para no querer saltar lo que tiene que saltar. También menciona en la Biblia que él tuvo la oportunidad de poder saltar el proceso, pero no lo hizo. Y no lo hizo no por miedo, sino por valiente, como se llama, ¿verdad? El podcast Valiente, porque valentía es respetar. Hay veces que la palabra valentía la confundimos, pero en la Biblia nos enseña que él tuvo la oportunidad de saltar cuando se le dio la oportunidad de que agarró al rey Saúl, ¿verdad? Dormido. Y pudo hacerlo, pero al final dijo no. Entonces vemos que el proceso sí le ayudó a él, porque me imagino que en la vida de él se dio cuenta que no era necesario saltar los procesos. Cuando vemos la vida de David, nos damos cuenta en ese pasaje de 1 Samuel capítulo 16, verso 18, él de pronto llega porque el papá le dice, ve a llevarle pan, queso a tus hermanos están en la guerra. Muy interesante porque un paso de obediencia sencillo, porque David pudo haber dicho, no voy, ¿para qué voy a ir? Pero algo que se miraba sencillo lo llevó a ser reconocido, porque cuando llega ahí a llevarle comida a sus hermanos, y ahí comienzan los hermanos también a menospreciarlo, ¿por qué estás aquí? ¿Con quién has dejado las otras ovejas que estaban allí? Pero llegó el momento donde se da cuenta de que Israel se está enfrentando a un Goliat, a un gigante que aparecía mañana y tarde, 40 días desafiándolo, y de pronto David, él empieza a escuchar que alguien que está desafiando a Israel, y David lo primero que pregunta, ¿cuál va a ser la recompensa de vencerlos? Entonces alguien le dice, mira, la recompensa es que su familia no va a pagar impuestos, también le van a dar la hija al rey. Había unos incentivos que David le llamó la atención, y de pronto David empieza a recordar lo que hacía cuidando las ovejas cuando venían y eran atacadas las ovejas. Sí, de verdad que bueno, con eso hay incentivos, diría cualquiera, pero vemos que sí es bien interesante saber que en los incentivos que ahí mencionan, ¿verdad? Vienen de parte del rey, pero hay incentivos de parte de Dios para todos aquellos que queramos servirle en el reino de Dios, porque la Biblia dice que pues el que desea servirle a Dios, Él se encarga, y ese es uno de los beneficios, que Él se encarga de los problemas de uno. La historia de David, al estudiarla, se da cuenta que llega un momento donde, bueno, se enfrenta a un gigante. Interesante porque nunca lo llamó gigante a Goliat, todos lo llamaban gigante, y lo miraban y presionaba, había cierto temor, por supuesto, pero la Biblia dice que miraba yo al Señor delante de mí. Entonces, David no miraba a Goliat, David miraba al Señor, y atrás estaba Goliat. Entonces,
quien miraba era el Señor. Entonces, como el Señor es más grande, pues no miraba a ese gigante. Y él se enfrentó, dice la Biblia, que él corrió, Saúl estaba dando otras armas, y qué importante que él utilizó un arma. Dice la Biblia que fue al arroyo y ahí sacó esas 5 piedras lisas. Esas piedras, mediante un proceso también, fueron siendo alisadas, formadas, lisas para sacarlas. Yo creo que así es nuestra vida también, en un proceso donde el fluir del Espíritu Santo va alisando, va formando nuestra vida para llegar a tener la forma que el Señor quiere que tengamos. Al final, es el Señor quien decide la forma que vamos a tener. Sí, excelente. De veras que uno, bueno, ahí me doy cuenta de que es mejor, ¿verdad?, creer en el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque venimos a este mundo con un propósito. Tal vez usted y yo no lo conocemos, pero Dios sí. Entonces, de la parte de nosotros que deberíamos aprender en el proceso de David es que él tal vez entendió el proceso. Nunca se dice que David se sintió mal, ¿verdad?, como lo trataban. Se dice que a él lo echaban a un lado, pero no él se sentía así. Él aprovechaba el tiempo. Vemos que, pues, uno de los casos que él pasó fue llamado para tocar delante del rey. Y es impresionante porque, como hablábamos, ¿verdad?, con ustedes, que no hablaba, sino que solo tocaba. Entonces, bien importante saber que hay muchas cosas, como Dios hace las cosas, no solo de una forma. Yo siempre digo que tenemos un Dios de multiformas, que Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Sí, de pronto Saúl, siendo un hombre que el Señor lo escoge de la tribu de Benjamín y lo llama para ser rey de Israel, realmente Israel, por imitar a otras naciones, empieza a exigirle a Dios que querían ellos también un rey. Pero el Señor les iba a dar un rey tarde o temprano, pero ellos se adelantaron a ese pedido y al final el Señor se los dio y les dio a Saúl. Ahora, Saúl venía con un buen propósito porque de pronto había una atmósfera, Saúl profetizaba, tenía buenas cualidades Saúl, pero en el proceso se fue corrompiendo Saúl y de pronto ahí la Biblia habla que tenía unos espíritus inmundos y alguien de los siervos, Saúl le dice, búsqueme a alguien que sepa tocar, un nagán en el hebreo. Y aparece un siervo, dice, yo conozco a alguien que sabe tocar el arpa, que es músico, y añade algunas cualidades que la vamos a ir desarrollando, porque dice, era un hijo de Isaí, de Belén, era un hombre guerrero, valiente, así como se llama el podcast nuestro, Valientes. Era un hombre, dice que era prudente, y al final, en ese verso, dice que el Señor estaba con él. Eso es espectacular, eso es lo último que dice, el Señor estaba con él. Creo que es lo más importante, ¿verdad? Que de ese verso que me llama mucho la atención es que dice, el Señor estaba con él. Es donde también vemos que cómo terminó la historia de Saúl, es que él no esperó. Él fue puesto, ¿verdad? Dios lo promovió, pero no lo respaldó. Son dos cosas bien diferentes, creo yo, porque Samuel le dice, si hubieras hecho caso y hubieras esperado, Dios te hubiera mantenido en el reino, pero ahora como no hiciste caso, pues te lo ha quitado. Sí, es que Saúl no fue sacerdote, solamente fue rey, pero David sí fue sacerdote y rey. Entonces el proceso, aparte que hay diferencias de cómo lo ungieron, un cuerno de aceite para David cuando lo ungen, y a Saúl un redoma, que es diferente porque el redoma es algo hecho por los hombres y el cuerno pues es algo hecho por el Señor. Entonces hay una diferencia ahí de ese instrumento, muy interesante. Saúl no en ningún momento desobedece al Señor, pero David no es que no cometió errores, porque en esta jornada, en este alfa y omega, en este proceso de David, nos damos cuenta que cometió errores, pero que él se arrepintió, fue restaurado
En cambio, Saúl, los errores, los pecados que cometió, él quería aparentar de que no había pasado nada. Sí, me llama mucho la atención también uno de los sinónimos del proceso, de la palabra proceso, es evolución y desarrollo. Lo que en estos tiempos, lastimosamente, ¿verdad? No se está viendo porque se están viendo muchas cosas que hoy y mañana levantan una iglesia. Entonces, ¿dónde queda esta palabra, verdad? De proceso, que significa desarrollo, que significa aprender para después procesar. Entonces creo que se están viendo muchas cosas, que el tema que estamos, ¿verdad? Hoy, el proceso de David es bien importante porque nos ayuda a todos y le puede ayudar a muchas personas que nos puedan ver y escuchar, ¿verdad? Que el tiempo perfecto es el tiempo perfecto de Dios, no el tiempo que nosotros queramos, porque definitivamente todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones en la vida, pero qué bueno es esperar en Dios mejor. La historia habla que David estuvo 3 años como músico ahí en el palacio. O sea que no fue algo de unas semanas o meses, sino que uno se hace la pregunta, ¿quién le enseñó a David? Porque cuando dice, búscame un músico que sepa tocar un nagán, entonces el siervo dice, yo sé a alguien que sabe tocar. Entonces, comentábamos antes que ese siervo tuvo que haber visto algo de David para que lo impresionó, alguna experiencia que pudo conocer de él, que lo recomienda y lo lleva al palacio. Y ahora, no era cualquier músico, porque ¿cuántos músicos habrían en Israel? Pero tenía una capacidad dada por Dios, porque una cosa es tener la actitud, la disposición para hacer las cosas, y otra cosa es tener la aptitud, o sea, esa capacidad, el respaldo que tenía David. Y ahí está 3 años en el palacio, y dice que cuando él tocaba ese instrumento, ese espíritu malo se alejaba de Saúl. Salía, ¿verdad? Sí, cierto, dice la Biblia que se le salía el espíritu malo. Y también que me llama mucho la atención también es que el espíritu malo no es que había venido, sino que había venido de parte de Dios por la desobediencia de Saúl. Entonces vemos que todo se va acomodando, ¿verdad? A la forma que Dios le está dando. Y qué bueno es entender esa parte, que Dios mejor que lo esté formando, porque digo y repito, ¿verdad? Que si nosotros nos adelantamos a las cosas, lastimosamente no se dan y después queremos forzarlas. Un ejemplo bien básico es que si yo tengo un sueño, ¿verdad? De tener un auto diferente al que tengo, pero yo forzo las cosas, después no voy a poder dormir porque estoy pensando cómo hacerlo. Ya me metí a un problema. Entonces vemos que David no se saltó ninguno de esos procesos, sino que acaba de mencionar usted que estuvo tocando 3 años y medio. Es espectacular porque estuvo conociendo también cómo era el rey, que menciona la Biblia que era un poco cambio de ánimo rápidamente. Sí, qué cambios para David es de pronto estar ahí detrás de la majada. Cuando la gente va a Israel y pregunta dónde está ese lugar, le dicen, eso está en un monte, está en una montaña hacia las afueras de Israel. Realmente estaba en el abandono y ahora llega al palacio. Llega al palacio y se cambia esas ropas. Ya no podía oler a polvo, ¿verdad? Cuidando las ovejas, y ahora tiene otras ropas al llegar ahí al palacio. Comienza a ministrar a Saúl. De hecho, ese verso es el único verso en todo el Antiguo Testamento que se refiere que alguien está siendo liberado, y se refiere exactamente a ese momento cuando David está tocando el arpa. La historia dice que estuvo 3 años ahí en ese palacio, pero también dice la historia que a los 13 años él se enfrenta a Goliat, o sea que era un adolescente, pero que tenía el respaldo del Señor y utilizando las armas del Señor. A los 25 años Saúl lo pone al frente como comandante de los 1000, y por eso viene el cántico de las mujeres. Saúl lo coloca ahí a los 25 años como comandante con el propósito de que lo mataran a David. Al principio era todo amor, pero después Saúl cambia
Es un ejemplo de bipolaridad también de Sí. Saúl. Y a los 30 años comienza a gobernar la nación de Israel. Estuvo 40 años gobernando y realmente fueron los años más gloriosos de Israel al frente David, como un hombre, su sufrimiento, sus angustias que pasó estando solo, abandonado, pero eso le sirvió para despertar en él una pasión e inspirarse hasta llegar a cumplir el propósito de Dios. Sí, de verdad que es una bendición, ¿verdad? Porque vemos que el proceso de David no fue fácil. Una de ellas es que miramos también que él, para poder progresar en su vida, tuvo muchas dificultades en la vida de David. Una de ellas era su familia. Y de repente hay veces creemos que en nuestra familia todo es... Y vemos que hay veces que en medio del proceso la familia también nos puede ayudar a buscar más de Dios. Cómo David se recibe en la cueva también, le tocó también ayudar a otros al recibir amargados, afligidos, endeudados. Y no solamente pensamos en una deuda económica que tenían ellos, pero también había alguna deuda emocional también en ellos. Y David los recibe y están ahí en esa cueva, pero David había experimentado también ese proceso y comienza a ayudarles y de ahí salen estos valientes. La cueva, sí, es verdad que ahí se encontró con muchas personas que nadie quisiera encontrar, pero nos damos cuenta que lo que David procesó en su vida en ese momento le sirvió para poder sacar a esas personas de donde estaban. Por ejemplo, la cueva, ahí fue una cueva literal, pero nosotros los seres humanos nos podemos meter en cuevas de tristeza, en cuevas de desánimo, en cuevas de problemas de familia, pero podemos caer ahí, sí, porque David entró, pero no se quedó en la cueva, que eso es lo más importante. Y vemos también en la Biblia que dice que entró a esa cueva donde encontró estas personas desanimadas, perseguidos, endeudados, pero también menciona la Biblia más adelante que esas personas fueron los 37 valientes, que solo David decía una palabra y esos salían a la batalla. Entonces vemos cómo se formó David y cómo la formación de él se la transmitió a estas personas que estaban pasando ese proceso. Sin duda alguna, en la vida que tenemos es un aprendizaje, las experiencias que nosotros tenemos no solamente nos ayudan a crecer personalmente, sino que también podemos ayudar a otros. Toda esta jornada de David le sirvió a él para transformar y ser una influencia positiva en cada uno de estos hombres que entraron a esa cueva. Llegó el momento que David llega a ser rey de Israel, lo ungen frente a toda la nación y pudo ver cómo el respaldo de Dios. Las últimas palabras de David, ahí lo menciona, estas son las últimas palabras de David, el dulce cantor de Israel, el hijo de Isaí, un hombre que llegó a escribir, a hacer instrumentos, salmos, que nos deleitamos ahora y que sin duda alguna nos deja una gran enseñanza para nosotros. Un hombre que no vio su pasado, sino que lo que le sucedió en su pasado le sirvió para inspirarse y llegar a cumplir el destino que Dios había establecido para su vida. ¿Cuántas personas pueden estar en esa misma condición y tal vez en una excusa, paralizados, no avanzar, pero nos deja una gran enseñanza esta historia, que a pesar de un mal inicio que tuvo David, al final llegó a cumplir el propósito de Dios. Me surgen varias preguntas, pastor. Una de ellas sería, ¿verdad? ¿Cuál sería la recomendación para las personas que nos puedan ver? Lo que hemos platicado aquí, ¿verdad? El proceso de David. Una recomendación para las personas que puedan estar pasando en esa cueva de tristeza, en esa cueva de desprecio, en esa cueva de persecución, porque dice la Biblia que también a ella habían perseguidos. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Pues, porque
estamos hablando de un personaje en la Biblia llamado David, sí, pero en la actualidad se mira igual a lo que estamos leyendo en la Biblia, se mira en la actualidad de muchas familias con muchos problemas que prefieren alejarse de Dios y buscar otra solución, como menciona la Biblia también, que en vez de Saúl agarrar para donde Dios, agarró para el lugar equivocado. Y eso tuvo consecuencias, ¿verdad? La Biblia dice que si nosotros queremos ver buenas cosas en nuestra vida, pues tratemos de hacer cosas buenas, porque toda cosa que nosotros hagamos en la vida tiene consecuencias. Entonces pueden ser buenas o pueden ser malas. El mismo personaje que estamos hablando, David, se me viene a la mente, ¿verdad?, que tuvo un problema con su propio hijo. Pero eso no fue porque sucedió así, sino porque también nos enseña la Biblia que aparte que David era respaldado por Dios, pero también Dios nos demuestra que David era ser humano también normal. Un ser humano normal como nosotros. Sí, en medio de tanta adversidad, lo que podemos aprender de esta historia es que David no se detuvo, siguió avanzando, salió de él un carácter para enfrentar los desafíos. Y este podcast, Valientes, realmente eso es lo que fue David, porque lo dice en ese verso de 1 Samuel 16, 18, que era un valiente. Porque la valentía es una habilidad que el Señor nos da para enfrentarnos a los desafíos. La valentía va más allá del razonamiento mental. Es una capacidad que nos permite encarar y sacar ese carácter frente a las situaciones de la vida y tener la confianza en Dios que llegaremos al final, al propósito de Dios. Se me viene a la mente también un consejo que lo escuché por ahí, ¿verdad? Que dice que en cuestión de la familia, que cuando nosotros tenemos hijos, nuestros hijos, lo que miran es lo que los padres hacen. Entonces vemos aquí que puede ser que David les haya transmitido en la cueva esa que se encontró con todas estas personas y contado la historia de que él pasó. Pero a contar la historia, a lo que él hacía, son cosas bien diferentes, ¿verdad? Entonces, se me viene eso de que escuché un consejo sobre los hijos, que nosotros como padres debemos de no hablarle tanto a nuestros hijos, sino que lo que hablamos, hacerlo, pues, porque de repente hacemos lo contrario. Y vemos que de esa cueva, si salieron 37 desanimados que estaban y fueron valientes, entonces quiere decir que las palabras las recibieron, pero también miraron a David hacer lo que él le estaba diciendo, él lo estaba haciendo. Creo yo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, tanto que podemos aprender de esta historia, y estamos llegando al final de este podcast. Me gustaría que terminemos, hermano Elvin, con algún consejo, sus últimas palabras para toda esa audiencia que necesita un consejo y que de pronto quizás está pasando por una situación igual, o se identifica quizás con la vida de David. ¿Qué consejo le podría dar? Bueno, mi consejo sería que, como hemos hablado aquí con el pastor, de la vida de David, el proceso de David, es que el consejo que nos puede llevar a todos nosotros es lo que leímos en el verso 18, y Dios estaba con él. Nunca olvidarnos, porque la Biblia dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, a pesar de los procesos que podemos pasar en nuestra vida, de las dificultades que podemos estar con Él. Lo que tenemos que estar seguros y 100% es que Él lo dejó escrito y dice que Él va a estar con nosotros. Así que mi consejo es, nunca pensemos que Dios se apartó de nosotros. Bien, mis amados, estamos agradecidos con el Señor por estos minutos que el Señor nos ha permitido llegar a sus corazones. Les invitamos a nuestros próximos episodios, Valientes, a través de estas plataformas. Cada semana estará un grupo de hermanos transmitiendo y llevando temas que van a impactar sus corazones. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.